Buenos días, iglesia, el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Salude a la persona que está a su lado. Dele la bienvenida mientras los niños en silencio salen a su clase. ¿Cuántos saben que hay bendición para los niños esta mañana? Gloria al Señor. Damos también la bienvenida a las personas que nos siguen a través de esta transmisión, que siguen la enseñanza. Esperamos que el Señor hable a su vida, como a cada uno de nosotros en esta mañana. Quiero pedirte que por favor vayas a la palabra del Señor en esta mañana. Por favor, al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Capítulo 24. Perdón. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Y vamos a leer algunos versículos a partir del 35 hasta el 40. Mateo capítulo 22, desde el verso 35. Vamos a leer desde el 34. Si usted encontró la palabra, puede decir amén. Recuerde que durante la enseñanza las Biblias electrónicas no estarán permitidas. Si no trajo su Biblia de papel, puede seguir la lectura en la pantalla. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cierra tus ojos allí donde estás, inclina tu rostro en reverencia a la presencia del Señor. Padre, te bendecimos, Dios. Glorificamos tu nombre y te damos gracias. Qué hermoso es poder entrar delante de tu presencia, Señor, poder alabarte y bendecirte a través de la sangre preciosa de Jesús. Señor, tú eres santo, Señor, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, tú eres fiel y misericordioso. Nadie hay como tú, Señor. Podemos venir a ti, Señor, con nuestras cargas, con nuestras fatigas y postrarnos a tus pies y descansar en tu regazo, Señor, porque tú alivianas nuestra carga. Tú has llevado lo más pesado, Señor. Tú nos defiendes, tú nos cuidas, tú nos sustentas, tú peleas por nosotros. Hoy pedimos, Padre, que esta tu palabra hable a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Que podamos entender el propósito con el cual tú traes esta palabra en esta mañana a nuestra vida, Dios. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que tu Espíritu Santo sea hablando allí, Señor, a lo profundo de nuestro ser. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, la palabra nos dice que para variar, los fariseos quisieron ponerle una trampa al Señor. La ley tenía muchísimos mandamientos, aparte de los 10 que habían sido dados allí en el Sinaí, y pretendían los fariseos crear una controversia poniendo a Jesús en medio para hacerle quedar mal. Entonces uno de ellos le pregunta, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yo imagino a aquel hombre diciendo: aquí lo cogimos. Cualquier cosa que diga, se lo vamos a debatir, porque ellos eran expertos. Usted recuerda que los fariseos eran los intérpretes de la ley. Era lo que les decían al pueblo lo que debían entender.
¿Qué era lo que la palabra quería decir? Las escrituras querían decir. Así que ellos creyeron tener una estrategia contra Jesús. Pero Jesús le contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús recuerda el decálogo allí en el monte Sinaí, el primero de los mandamientos que Dios ordenó a Moisés. Y no es por casualidad. Tal vez alguien piensa, bueno, ¿y por qué primero no era no matarás? O tal vez porque primero no era no desearás la mujer de tu prójimo. O porque tal vez no era santifica el día de reposo. Hay un orden en la escritura porque Dios es un Dios de orden, ¿cuántos lo saben? El primero y más grande mandamiento, no hay un mandamiento más grande. No hay un mandamiento más grande en toda la escritura que amar a Dios sobre todas las cosas. Es la voz del Señor Jesús la que está aquí diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, ¿a qué se refiere? A ver. Sentimientos, ¿qué más? Emociones, muy bien, ¿qué más? Ya vamos a ver una pequeña diferencia allí. Recuerde que no en vano la palabra dice: engañoso es el corazón del hombre, ¿cierto? Hace referencia a nuestras emociones y a nuestros sentimientos que regularmente nos traicionan. Nos traicionan. Cuando no hemos aprendido a usar ese fruto del Espíritu en nosotros, que Dios nos dio cuando nos dio el Espíritu Santo, una manifestación de ese fruto que se llama, ¿cómo? ¿El último? Dominio propio. Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me ayuda? ¿Qué será el dominio propio? Tener autocontrol. ¿Qué más? Equilibrio. ¿Qué más? Pensar para hacer las cosas, no hacer las cosas sin pensar. Un juego de palabras interesante. ¿Perdón? No dejarse dominar de la carne. ¿Cómo suena eso de fácil? No dejarse influenciar. ¿Qué más? Dice Marisol, sabemos que conocemos lo bueno y lo malo, ¿cierto? Pero tenemos un dominio. Interesante, interesante todos esos planteamientos, todos esos puntos de vista, porque fíjense que no tenemos perfectamente claro qué es el dominio propio. Yo lo acabé de decir. El dominio propio es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Usted, yo, en mis fuerzas, es absolutamente imposible que yo tenga control sobre mis emociones. Porque nuestra naturaleza es débil. Si tuviésemos perfecto control sobre nuestras emociones y sobre nuestros sentimientos, pues ¿para qué necesitaríamos a Dios? Digo yo. Es precisamente porque somos débiles que necesitamos de Él, de su presencia en nosotros, del Espíritu Santo hablándonos al oído, previniéndonos. Es el fruto en nosotros, es esa manifestación del fruto de nosotros que se llama dominio propio, que nos permite doblegarnos a Él para que Él tome el control, porque en nuestras fuerzas es imposible. Cuando nos rendimos a Él y Él toma el control, cuando dice Pablo, ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí, es porque se rindió, porque ya no peleó más con él, porque le entregó el control total de su vida al Señor. Dominio propio. Así que cuando el Señor está diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, quiere decir que las emociones también están allí involucradas, ¿cierto? Por eso cuando nosotros adoramos al Señor, levantamos las manos, sentimos su presencia, nos quebrantamos, porque las emociones también están allí involucradas. Pero el Señor no se quedó ahí. No se quedó diciendo, quebrántate delante de la presencia del Señor y llora y ya, suficiente. No. El alma en la Escritura hace referencia a la voluntad. El alma que pecare, ¿esa qué dice la palabra? ¿Sí? ¿Cómo se nos olvida? Curioso, ¿no? Tenemos una memoria selectiva. Nos acordamos de aquellos versículos que nos hablan de promesas y te voy a bendecir y te engrandeceré y haré de ti una gran nación. ¡Aleluya! Pero cuando dice el alma que pecare, esa morirá. De esa sí no nos acordamos. Engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Cuando nos dejamos guiar por las emociones es que caemos de guanabanazo. Vamos de caída en caída y de tropiezo en tropiezo. Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre. Nuestros sentimientos nos engañan. Por eso, por el poder del Espíritu Santo, fortalecemos nuestra voluntad para poder tomar decisiones. Recuerde que Dios no nos obliga a hacer nada que nosotros no queramos. ¿Cuántos lo saben? Y si Dios no lo hace, el diablo tampoco. No puede. ¿Usted sabía eso? Lea el libro de Job. Para cualquier cosa que él va a hacer tiene que pedir permiso. Y Dios le dice, te permito hasta aquí. Le pone límites. Pero él no puede hacer nada que usted no le permita. No lo puede obligar. Por eso cuando usted dice, es que ese diablo miserable me obligó. No, hermano, no te obligó. Ni me obligó. Nos puso la tentación ahí a la mano. Nosotros decidimos qué hacer. Si mirar para otro lado o ¡cuacta! Caer como guanábana. Es nuestra decisión. Así que lo que el Señor está diciendo es amarás al Señor tu Dios con tus emociones, tus sentimientos, pero también tu voluntad. Decidirás amar a Dios. A pesar de las luchas, a pesar de las batallas, a pesar de que no siempre quieras alabarlo. Y pastor, ¿usted qué está hablando? ¿Eso es una herejía? ¿En serio? ¿No ha habido un día en que usted se levantó que no quería ni mirarlo? Porque usted estaba muy bravo con él. Uy, es que ¿cómo permitiste que pasara eso, Señor? Uy, estoy bravo. Yo me imagino al Señor temblando porque nosotros estamos bravos. Como chino chiquito. ¿Cuándo aprenderemos? ¿Cuándo aprenderemos a conocer quién es Él? Para poder amar a Dios de esa forma, de esa manera, necesitamos conocerlo. Necesitamos saber quién es Él. Para poder amarlo con nuestras emociones, nuestros sentimientos, con nuestra voluntad, pero también dice con todas tus fuerzas. Es decir, no puede haber un amor superior para nosotros que amarlo a Él. Esto significa con todas tus fuerzas, de una manera desesperada. Estuvimos enseñando sobre el Salmo 51 hace unos días y veíamos cómo David allí en su quebrantamiento, en su arrepentimiento delante del Señor, suplicaba, imploraba, no apartes de mí tu Santo Espíritu. No me apartes de tu presencia. Quítame lo que quieras, pero no me apartes de tu presencia. David sí que sabía quién era Dios. Él sí que lo conocía. Con razón la Biblia lo llama el hombre conforme al corazón de Dios. Y eso no quiere decir que no pecó. Claro que pecó, claro que se equivocó. Pero se levantó, se arrepintió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego añade,
El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después de amar a Dios de esa forma, significa que tengo tanta comunión con Él y he aprendido a conocer el verdadero amor de Dios, que puedo amar con el amor que Dios me ha dado. Porque el amor del hombre es amor egoísta, es amor que miente, es amor que traiciona. Pero el amor de Dios es amor puro, es amor sincero, genuino. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué tamaño, la profundidad, la anchura, como dice el apóstol Pablo, del amor de Dios, lo que hizo por cada uno de nosotros. Así que tenga en mente este pasaje que acabamos de leer, porque ahora vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, después de Jeremías. Ahora sí vamos a ir al capítulo 24. Ezequiel capítulo 24. Y vamos a leer a partir del verso 15. Ezequiel 24 desde el versículo 15. Gloria al Señor. Bien. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo: ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haréis de la manera que yo hice: no os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo, Jehová, soy el Señor. Alabado sea su nombre. El profeta Ezequiel fue llamado por el Señor unos 590 años antes de Cristo. Su ministerio se realiza durante la segunda deportación a Babilonia. El primero fue el profeta Daniel. Ezequiel fue sacerdote, hijo de sacerdote, y fue llamado a ser profeta. Sin embargo, el ministerio de profecía que Dios le dio a Ezequiel fue muy particular. ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué fue diferente a los demás? Porque en el caso del profeta Ezequiel, Dios lo usaba como señal. Es decir, él le daba una palabra que Ezequiel debía interpretar. No era solamente pararse y dar una profecía de juicio, sino que él tenía que vivirla. ¿Cómo le parece? Con su propio testimonio. Y es en este contexto que Dios habla a Ezequiel desde el versículo 15 y dice: vino a mí palabra ¿de quién? ¿Palabra de quién? De Jehová. ¿Cuántos han escuchado palabra de Dios?
¿Usted discierne la voz de Dios? ¿Sabe cuál es la voz de Dios? ¿Usted puede entender cuando alguien le habla que le está hablando de parte de Dios? ¿O no? Usted puede hacerlo si conoce la palabra del Señor, si estudia la Biblia, porque Dios jamás va a contradecir su palabra. Así que cuando alguien le hable de parte de Dios, solamente estará confirmando lo que ya está escrito aquí para usted. Dios jamás va a contradecir su palabra. Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. ¿Qué cosa significa la palabra deleite? Algo agradable, algo que gusta. ¿Qué más? A mí me gusta el arroz de leche, pero no es un deleite. Algo que uno admira mucho. Ese esplendor, ese brillo. Se goza. Como en un partido de fútbol. ¡Gol! Sí, más o menos. ¿Qué más? Deleite. ¿Qué será deleite? Deleitarse. El deleite es el éxtasis, es el clímax, es lo máximo. No hay nada más arriba. El deleite es la satisfacción plena y completa. Eso es el deleite. Va mucho allá del gusto, va mucho más allá de sentirse gozoso, alegre. El deleite es la máxima expresión. Y acabamos de leer el primero y más grande mandamiento. ¿Qué es cuál? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, que Él sea nuestro deleite. Como la pareja de recién casados, ¿cierto? Es solo una ilustración. Ahora, ¿por qué Dios le estaba diciendo a Ezequiel, su profeta, te voy a quitar de golpe el deleite de tus ojos? A ver, ¿quién me ayuda? Era algo que le estaba ocupando el puesto de Dios. Recuerde que comencé diciendo que Ezequiel era sacerdote. O sea que él conocía la escritura. Además, profeta. Conocía perfectamente la voz de Dios. Usted puede leer los primeros capítulos de Ezequiel. Es un libro maravilloso. Es un libro de verdad hermoso. Pero llega el momento en que cuando uno lee este pasaje, algunos te diría: Señor, pero se te fue la mano. Él es tu siervo, Él es un sacerdote, Él es tu profeta. Oiga, venga, ¿cómo le va a quitar la mujer, hombre? No sea así. La palabra del Señor dice: yo soy Jehová fuerte y celoso. No comparto mi gloria con nadie. Aunque Ezequiel era sacerdote, siervo de Dios, profeta, cumplía lo que Dios le ordenaba, había algo en su corazón que ocupaba el primer lugar. Y no era Dios. Era su esposa. ¿Está mal amar a la esposa? Por favor, claro que no está mal. Amar a nuestra madre, a nuestros hijos. Si la palabra nos habla, por ejemplo, en el caso de los padres, honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Cómo Dios se va a oponer a que amemos a nuestros padres? Si lo que Él nos enseña es el evangelio del amor.
Lo que pasa es que, por mucho que amemos, no podemos amar a nadie más que a Dios. Por eso cuando la palabra dice, ninguno que aborrezca a padre o madre es digno de mí. Esa palabra aborrecer no significa odiar, sino que ha sido mal traducida. Lo que realmente significa es que tengan mayor estima a padre o madre que a mí, no es digno de mí. Es lo que dice el Señor. Pero Ezequiel, ok, ya entendemos entonces por qué le está diciendo a Ezequiel, te quitaré el deleite de tus ojos. Pero mire lo que le dice, no endeches ni llores. Quiero leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, luego recibí este mensaje del Señor, hijo de hombre, de un solo golpe te quitaré tu tesoro más querido. Sin embargo, no debes expresar ningún dolor ante su muerte. ¿Cómo le parece? ¿Qué tal el mandato del Señor? No llores, que no haya lágrimas. Gime en silencio, pero sin que haya lamentos junto a su tumba. No te descubres la cabeza ni te quites las sandalias. No cumplas con los ritos acostumbrados en el templo de duelo, ni aceptes la comida de los amigos que se acerquen a consolarte. Tremendo. Duro castigo, duro. Si era el deleite de sus ojos, significa que era la persona que Ezequiel más amaba. Y yo le estaba diciendo, no la llores. Y uno dice, pero, Señor, no entiendo. Sigamos leyendo. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Recuerden que comencé a decirles que el ministerio de Ezequiel fue particular, fue diferente. Él le fue entregado el ministerio en el que debía representar, actuar la profecía, vivirla, ponerla por hecho. Así que cuando ven lo que está haciendo, pues todos, este man, ¿qué le pasa? Se enloqueció. ¿Cómo así que se le murió la mujer? Y ni llora, ni ruido, ni nada, como si, o sea, nada. Como si le hubieran quitado un pelo a un gato. ¿Qué significa eso? Había un propósito, ¿sí o no? El mismo pueblo está preguntando, ¿qué significa? Estábamos hablando que esto ocurrió durante la segunda deportación. El pueblo había apartado su corazón de Dios y por eso Dios permitió que fuera llevado cautivo. Había algo en el corazón del pueblo que era su deleite. A ver, ¿qué creen ustedes que era? Hasta el día de hoy, los judíos siguen añorándolos esto. ¿Qué creen ustedes que era motivo de orgullo? Y no precisamente de orgullo santo, que no existe. ¿Cuál era ese motivo de deleite del pueblo? ¿Qué era lo más representativo de Israel en época del rey Salomón? Sin miedo. ¿Qué cosa? El templo de Salomón. El templo de Salomón, a ver cómo lo describimos. Era un homenaje a la opulencia. Era algo todo de oro, madera de acacia. Durante su vida, David se dedicó a recoger los materiales para el templo, lo mejor de lo mejor, porque en su corazón estaba el deseo de construir el templo para el Señor, pero Dios no se lo permitió. No construirás templo en mi nombre porque tus manos están bañadas de sangre. David era un hombre de guerra, había matado a muchos filisteos. Lo construirá tu hijo, Salomón. Así que Salomón construyó el templo más glorioso
que se podía construir con lo que había disponible. E iban personas de todos los rincones del planeta a conocer la sabiduría de Salomón y el templo. Así que el templo, que en David representaba encontrarse con Dios, por eso la necesidad de construirlo, para el pueblo se volvió un artículo de religiosidad. Apartó completamente su corazón de Dios y su orgullo y su deleite era el templo. Así que Dios les estaba diciendo, ese templo que tanto veneran, ese templo que tanto aman, ese templo que es el motivo de su orgullo entre las naciones de la tierra, no quedará piedra sobre piedra. Como cuando Jesús entró al templo, que ese ya había sido el templo reconstruido. Y también dijo Jesús, derriba este templo y en 3 días lo levantaré. No solamente hablaba del templo de su cuerpo, que sería sacrificado y resucitaría al tercer día, sino que les estaba diciendo que ese templo también sería destruido, como efectivamente pasó. En el año 70, los romanos destruyeron también ese templo. No hay nada de piedra que pueda contener la gloria de Jehová. Pero para ellos era el motivo de su deleite. Alguien diría, ay, pero tan bobos, ¿no? Pues ponerle el corazón a un pedazo de piedra y sí, pues sí, muy bonito y muy decoradito y todo, pero pues construyen otro y ya. No, hermanos, los judíos no pensaban así. Para ellos era algo que los hacía diferentes a los demás pueblos de la tierra. Por eso su orgullo. Ustedes recuerdan en épocas de Jesús lo que representaba para ellos el templo, para los judíos el templo. Y como tristemente hoy nuestros amigos de la religión tradicional siguen aferrados a lo material, a lo físico, a las estructuras. Dios habita en piedras vivas, dijo el apóstol Pedro. No habita en esos templos. El templo no es la iglesia. Repita conmigo, el templo no es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Bien, conocimos entonces el deleite de Ezequiel, su mujer. El deleite del pueblo de Israel, ¿qué era? El templo. ¿Qué cree que sigue? Si yo les pregunto, ¿cuál puede ser, no digo hoy, digo desde que el Señor nos permitió venir a este lugar hace unos años atrás, 16 para ser más exacto, ¿cuál puede ser el ministerio más representativo de esta iglesia? ¿Usted qué diría? De esta iglesia. ¿Cuál sería el ministerio más visible, el más representativo? No estoy diciendo el más importante, ojo, no estoy diciendo eso. Importantes son todos. Pero ¿cuál es el por el que usted dice que nos podrían reconocer afuera, por decir algo? ¿Están entendiendo lo que Dios está hablando esta mañana a la iglesia? Nosotros mismos como miembros del equipo de alabanza, en algún momento perdimos también la mirada de Jesús. Le dimos demasiado valor a algo que es lindo, hermoso. Pero se nos olvida que por encima de todo está Dios. Ahora, en su vida personal, en su casa, ¿cuál es su deleite? La palabra que Dios nos está dando hoy es preventiva. O sea, nos está hablando para que tomemos medidas a tiempo.
Cuando Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, tu único, y llévalo al lugar que te mostraré y sacrifícalo en holocausto. Exactamente lo mismo estaba sucediendo. Isaac era el deleite de los ojos de Abraham. El hijo que le había nacido cuando era anciano, de la mujer que amaba, que era estéril. Su único hijo. Ah, pastor, pero sí, él ya había engendrado a Ismael. Sí, pero Ismael era hijo de Agar, no de Sara, la mujer que él amaba. El hijo de la promesa era Isaac. Y Dios le ordena sacrificarlo. Con razón la Biblia llama a Abraham el padre de la fe. Usted no se puede imaginar lo que pasó en el corazón de Abraham cuando recibió esa orden. Si hoy Dios, por su misericordia, Dios no lo va a hacer, pero en un supuesto que Dios nos pidiera hoy hacer algo parecido, el dolor que puede embargarnos es descomunal, pero no sería parecido al que sintió Abraham. Es que Isaac era para él todo. Y Dios le dice, sacrifícalo. Y Abraham obedece. Con el dolor de su corazón, con el dolor de su alma, ata al muchacho sobre las piedras. Y él preguntándole, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y cuando toma el cuchillo para dar el golpe mortal, Dios dice, detén tu mano, Abraham. Ahora sé que amas a Dios. Dios nos está hablando, iglesia, para que tomemos los correctivos. En algún momento hemos tomado nuestra relación con Dios como algo cotidiano, normal, casi religioso. Y como que Dios está en la obligación de entender todo lo que hacemos, pues porque es que Dios es chévere. Es que Chuchito, Padre de la gloria. No conocemos a Dios. Y como no lo conocemos, pues nosotros tomamos las decisiones. Y como tomamos las decisiones sin consultarlo, nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, estamos en el lodo, con el agua al cuello, entonces nos acordamos que Él existe. Y ahí sí, Padre, ten misericordia de mí. Sácame de aquí. Y Él en su misericordia extiende su mano y nos levanta. Pero más tarda Él en levantarnos que nosotros, porque se nos olvida quién es Él. Se nos olvida quién es Él. Y que el primero y más grande de todos los mandamientos es amarlo a Él sobre todas las cosas. Si verdaderamente amáramos a Dios sobre todas las cosas, como dice Jesús, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, difícil que nos quedaría realmente desagradarlo. Porque cuando uno ama a alguien no quiere lastimarlo. ¿O sí? No. De hecho, amamos tanto a nuestros hijos que los corregimos, aunque nos duele. Porque necesitamos que sean personas de bien. ¿O no? La palabra del Señor dice, el que ama a su hijo lo corrige. Y Dios al que toma por hijo lo azota para enderezarlo. Así que por mucho que nos duela, si realmente nos acercamos a Él y dejamos que Él nos guíe en las decisiones, vamos a poder estar tranquilos. Nosotros no oramos diciéndole, Señor, muéstranos tu voluntad, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Sino que nuestra oración es, Señor, dame esto, dame aquello, dámelo. Siempre le estamos diciendo lo que tiene que hacer. Le estamos diciendo lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que me agrada. Pero ¿cuántas veces nuestra oración es como la de Saulo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dejaré de lado todos mis planes,
todos mis propósitos, todo lo voy a dejar de lado, Señor, para obedecerte a ti. ¿Cuántos están dispuestos a decirle eso al Señor? No levante su mano, por favor. Él conoce nuestro pensamiento y nuestro corazón. O solo nos acercamos a Él para que Él valide y ponga check a todo lo que nosotros le decimos. Entonces hacemos una lista de peticiones como si fuéramos miembros de un sindicato, ¿sí? Y le presentamos el pliego de peticiones que Él está obligado a cumplir, porque pues para eso es nuestro Dios. Yo no le pedí que me hiciera, así que, porque algunos le hablan de esa forma. ¿Quién lo mandó a hacerme? Pues ahora, cumpla. Si Dios fuera hombre, ay, del diluvio no había quedado nada. Nada. Pero Dios es misericordia y amor. Pero, iglesia, no nos confundamos. La palabra también dice que Él es fuego consumidor. El juicio de Dios no es nada sencillo, no es nada agradable. Aunque aún ahí su misericordia y su amor es tan grande que Él está ahí dándonos la mano y fortaleciéndonos para que aprendamos de nuestros errores. Solo vamos delante de Él a quejarnos. ¿Por qué me diste este hijo tan cascarrabias? Ay, ¿por qué me diste este trabajo tan maluco? Y otros pelándose las rodillas orando, Señor, dame un trabajo, Señor. Esta mujer que no me sirve para nada. Pero como dicen los abuelos, nadie sabe lo que tiene. En el momento en que Dios la quite de su lado, no falta que le va a hacer. ¿Y sabe por qué pensamos de esa forma? Porque no hemos aprendido a amar a Dios como debemos. Porque cuando amamos verdaderamente a Dios recibimos tanto amor de Él que solo podemos amar a través del amor que Él nos da. Así que es imposible lastimar a los demás porque estamos amando con el amor de Dios. Un amor que no es egoísta, un amor que se entrega, un amor que no pide nada a cambio. No hay nada más terrible que un amor egoísta. Pero nosotros somos egoístas por naturaleza. Solo el verdadero amor de Dios es el amor que nos enseña a soltar, a entregar. ¿En qué cabeza cabe que Dios haya permitido que su único hijo, santo, puro, haya ido a la cruz a pagar por los pecados de todos estos pecadores? Me incluyo. Yo también soy. Él me ha redimido con su sangre preciosa. Yo no soy santo por mí, ni más faltaba. De esa manera Dios nos ama. Así que cuando aprendemos a conocer verdaderamente el amor de Dios, nos duele fallarle. Nos duele. Antes que le fallemos a las personas, entendemos que primero le fallamos a Él. Porque tal vez la persona ni se da cuenta. A veces nos engañamos hasta nosotros mismos. Alguien que se repite una mentira tantas veces, se la termina creyendo y ya para él se vuelve una verdad. Porque se lo repitió tantas veces que ya es una verdad absoluta. Ese es el problema allá afuera. Que no quieren entender que hay una verdad absoluta. Que solo hay una verdad. Que es la palabra de Dios. Así que cuando son confrontados por la palabra de Dios, simplemente dicen, eso a mí no me afecta, porque yo no creo en eso. Yo tengo mi propia ideología, mi propia manera de pensar. ¿Qué me importa a mí lo que tenga que decir otro? Cuando esté delante de la presencia del Señor, es entonces cuando va a decir, ¿por qué no entendí? Afuera pueden hacer lo que quieran. Recuerda que acabamos de decir hace un rato que Dios no nos obliga a hacer nada que no querramos hacer. Dios no obligará a nadie a seguirlo, ni más faltaba.
semejante regalo tan costoso que es la salvación, que le costó la sangre de su Hijo, ¿Él nos va a rogar? ¿Nos va a obligar? No, no. Tiene que ser nuestra decisión. Pero una vez tomamos esa decisión, nos comprometemos con Él. Nos comprometemos con Él. Y solo aprendiéndolo a conocer, acercándonos a Él, conociéndolo en la intimidad, es que Él nos va a mostrar su gloria. Y así cada vez nos va a ser más difícil desagradarlo, hacer algo que lo moleste, que lo lastime. Porque cada día estaremos menguando más a nosotros mismos para que el Espíritu Santo de Dios crezca en nosotros. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entonces los demonios huirán. Porque habrá tanta presencia de Dios en nosotros que ningún demonio podrá estar de frente. Pero no por nosotros, por su presencia en nosotros. Porque nos hacemos tan chiquiticos que el grande es Él. No le estorbamos. Solo somos el vehículo, el canal que Él quiere usar. ¿Cuál es el deleite de tus ojos hoy? ¿Cuál? Cierra tus ojos. Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor. Glorificamos tu nombre, te exaltamos y te damos gracias. Señor, reconocemos una vez más reconocemos nuestra falta, Señor, nuestro pecado. Hoy tu palabra nos recuerda que el primero y mayor de todos los mandamientos es amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Conocemos, Señor, que no lo hemos hecho de esa forma, Señor. Que hemos permitido que otros seres ocupen ese lugar que solo a ti te pertenece. Y hoy tú nos estás diciendo, Señor, que es hora de corregir el camino, que es hora de devolverte el lugar en nuestro corazón, aquel que te pertenece. Fuiste tú el que envió a tu Hijo a morir en la cruz para perdón de mis pecados. Demostraste el más grande amor, el más puro amor, el amor perfecto. Y nosotros hemos manifestado un amor egoísta. Muchas veces, Señor, hablas en nuestro oído y nosotros decidimos, como Jonás, tomar un camino diferente. Nos llama, nos atraes a ti, nos das un encargo y nosotros decidimos hacer lo que nos place. Porque estamos muy ocupados. Porque no tenemos tiempo. Porque tenemos nuestras propias prioridades. Pero todavía decimos que te amamos. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a despojarnos de aquello que no sirve, Señor. De aquello que nos aparta de ti. Está bien que amemos aquellas cosas y aquellas personas que has puesto a nuestro lado, con el amor que tú nos has dado, Señor. Pero que nada ni nadie ocupe el lugar que solo a ti te pertenece. Solo tú eres Dios, solo tú eres Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Rey. Gloria a ti, Jesús. Santo, santo, santo eres, Señor. Comienza a adorar al Señor allí donde estás.